Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la que nos estén escuchando y viendo. Mi nombre es Mauricio Sáenz. Somos 12 tribus. Ben Israel, hijos de Israel. Somos alumnos todos de un mismo maestro. No tenemos una jerarquía más allá de que el Señor, el creador del cielo y de la tierra, Él es nuestro Señor. Y su Santo Espíritu, nuestro instructor. Y Yeshua HaMashiach es nuestro maestro. Y nosotros todos somos alumnos al mismo nivel. Hemos venido estudiando la santa palabra del Señor desde hace bastantes años y dentro de esos años le hemos dedicado un buen tiempo al Apocalipsis. Y para el día de hoy, a la fecha de hoy, vamos en Apocalipsis, rematando Apocalipsis 9 e iniciando Apocalipsis 10. Por lo tanto, queremos entrar, estamos hablando del tiempo de las trompetas. Para el tiempo de las trompetas, para el estudio de hoy, lo hemos llamado el tiempo de confusión para llevar al engaño. ¿Cómo no caer? Debemos tener en cuenta que hemos sembrado, cuando hablamos de trompetas, dimos varias reglas de por qué el Señor utiliza el símbolo de las trompetas. Dijimos que cuando hablamos de trompetas, hablamos de una señal que ordena a un ejército, a un grupo de soldados, a levantarse y formarse para la batalla, a limpiarlos y mantener limpias las armas y la armadura y a mantenerse prestos porque se aproxima la batalla. También dijimos que tiene la característica, como cualquier elemento sonoro que trabaje por ondas, que parte de un mismo punto, pero luego va invadiendo todo el globo, va llenando toda la Tierra, como ocurre con cualquier elemento que trabaje de esa manera. Pero en este caso es el sonido de la trompeta que parte de un punto y luego se va expandiendo. También dijimos que es la trompeta, cuando suena la trompeta, es entendida por los que estén preparados, por los que estén adiestrados en entender la trompeta, pero es oída por todos. El sonido de la trompeta es oído por todos, incluso por el adversario, pero debe ser entendida, debe ser obedecida por aquellos que tienen un oído preparado o tenemos un oído preparado para el sonido de esa trompeta. También decimos que la trompeta tiene una característica, nos hace estar advertidos de mantener vestiduras dignas. ¿Por qué? Porque se acerca la llegada del rey y debemos estar vestidos como corresponde a la categoría de un rey que se acerca. Ahora, para el caso que estamos estudiando, dijimos también, en la medida que que iniciamos, perdón, por ejemplo, con los jinetes, con los que inicia la narrativa de Apocalipsis, pasando por las iglesias y todo esto, estamos viendo cómo el Señor manifiesta lo que ha llamado dolores de parto. En la medida que se va acercando el nacimiento, el hecho importante, el hecho central de un embarazo, no es el embarazo, es el nacimiento. Lo demás es preparación para el nacimiento. A la medida que se acerca el nacimiento, los dolores de parto son más frecuentes al punto que se sobrepone un dolor al otro y parecería un solo dolor. Lo mismo pasa cuando vemos en las escrituras la quinta, sexta y séptima trompeta, que parecen incluso corresponder en su narrativa a un evento que se superpone. Incluso cuando vemos que aparece la sexta trompeta, aparece luego un ángel diciendo que la consumación de los tiempos estará en el sonido de la séptima trompeta, pero luego sigue narrando hechos de la sexta trompeta, que es en la que estamos ahorita. Para que todo el mundo lo tenga claro, el tiempo que estamos viviendo actualmente es el tiempo de la sexta trompeta. Cualquiera que quiera ahondar en esto, nosotros tenemos ya las charlas anteriores, los estudios anteriores, donde podemos establecerlo con toda claridad. Y si quedaba alguna duda, hoy vamos a disiparla. Por favor, Luigi, nos regalas Apocalipsis 9, 13 y de ahí te saltas al 18 y 19, por favor. Sí, dice, tocó el sexto ángel, entonces oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Ja Elohim, y fue exterminada la tercera parte de los hombres
por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas semejantes a serpientes tienen cabezas y con ellas causan daño. Aquí estamos viendo la sexta trompeta, ¿cierto? Y nos está hablando acerca de unos seres que ya dijimos, tenemos bastante claro que son seres espirituales, no corresponden a elementos que podamos empezar a mirar desde lo físico, tenemos que mirarlo primero desde lo espiritual, pero nos lo describen como caballos cuyo poder está en sus bocas y en sus colas. ¿Y qué dice sobre sus colas? Que con ellas es con las que causa daño. Ahora, esto es en la sexta trompeta, pero volvámonos un poquito y miremos la quinta trompeta. Entonces te encargo, Luis, ya si nos lees Apocalipsis 9, versículo 7 y te saltas al 10 y 11, por favor. Sí, dice, la apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, sus rostros eran como rostros humanos, tienen colas parecidas a la de los escorpiones, con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Tienen sobre sí como rey el ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. Entonces, antes de nosotros introducirnos, que lo vamos a hacer, en quién es este anticristo, antimesías, Apolión Abadón, porque también, ya dentro del análisis que hicimos, vimos como una estrella que cae, que había caído del cielo, y dijimos que esta era Hasatán, llega con una llave y abre el abismo, y de allí salen estas langostas que parecen caballos, que ya vimos que están preparados para la guerra. ¿Cuándo se sucede una guerra? Cuando se intenta o cuando se pretende o cuando se encaminan a conquistar, a tomar, a tomar esclavos, a tomar tierras, a tomar propiedades. Para eso es que se forman o se preparan unos caballos, la caballería para la guerra. Bíblicamente, el Señor en muchas ocasiones en la narrativa de sus escrituras hace de uno solo al jinete con el caballo. ¿Sí? Hace un solo elemento y esto se llama caballería. En cualquier ejército se llama una caballería. Luigi, por favor, Apocalipsis 9, 15 al 17, por favor. Sí, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, día, mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de a caballo, 200 millones. Yo oí su número, y en la visión vi a los caballos y a los que los montaban, que tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Lo de fuego, humo y azufre ya lo analizamos la salida de las langostas y también analizamos que no eran seres terrestres, normales, materiales, físicos, sino espirituales. Pero también queremos que quede claro que esas primeras langostas que salen en la quinta trompeta, que salen a causar daño, pero no a causar muerte, que les impiden incluso causar muerte, porque teniendo la capacidad y la intención de causar muerte al ser humano, son retenidas para que no lo hagan en la quinta. Pero en la sexta son las mismas, son los mismos caballos, las mismas langostas, las mismas colas que causan sufrimiento y muerte, que causan daño, son el mismo ser, ahora en una nueva, llamémoslo, política de comportamiento, que es la de causar la muerte. Allí sí ya la intención, el propósito es causar la muerte a una tercera parte de los seres humanos. Analizamos ya el azufre, el humo, el jacinto, todo lo analizamos, pero ahora tenemos que mirar por qué algo que brota de la tierra, con la figura de una langosta, que ya también vimos las características de que el hecho de que tenga la langosta 4 pares de alas lo asemeja a un querubín, y recordando que los que fueron condenados al abismo inicialmente fueron los querubín con su descendencia y todo aquel ejército de seres espirituales que se corrompieron. Entonces ahora tenemos que ver por qué los describe en adelante
como caballos preparados para una guerra, o caballos con sus jinetes montados, listos para presentar una invasión o para presentar una conquista. El caballo, que en hebreo significa sus o avir, literalmente la palabra que se aplica para el caballo significa es fuerte, poderoso, valiente, semental. O sea, no es cualquier pedazo de animal que languidece de muerte. Está hablando de alguien fuerte, vigoroso, que indica que con su fuerza puede imponerse sobre otros. Pero también utiliza otro tipo, incluso lo lleva a asemejarlo a un toro vigoroso. Entonces, también utiliza la palabra rekesh, parash, ramak, que en el griego se utiliza para la palabra caballo, es la palabra hipos. Hipos se refiere generalmente a un caballo, pero es del tipo de caballo que puede ser llevado a la batalla, vigoroso. ¿Mm? Es la, ¿Por qué? Porque el caballo era la confianza que tenían los ejércitos para alcanzar la conquista de manera rápida, mediante una fuerza superior que está sometida al jinete. Entonces, cuando vemos esto, vemos que el caballo no solamente indica fuerza, también indica rapidez. Dentro de todo lo que el hombre ha logrado domesticar, el caballo es la única bestia capaz de alcanzar distancias de manera rápida, llevando carga. La diferencia entre los imperios históricamente vistos de América, de nuestra América, y de los imperios europeos, asiáticos y africanos, estaba en el caballo. Los imperios en Latinoamérica eran imperios que tenían un gran desarrollo. Nosotros no podemos menospreciar el desarrollo que alcanzaron nuestros ancestros en Latinoamérica, en América. Y no podemos desconocer de que la diferencia la marcó el caballo, porque aquí no había caballos. Entonces los imperios eran más reducidos, más pequeños en extensión. ¿Sí? Se podía dar que un gran imperio estuviera en México, Guatemala, Belice, mientras pequeños tribus, pequeños pueblos estuvieran a merced de ellos sin alcanzar a ser conquistados por estos, porque la distancia no les daba para seguir recorriendo la pie. Incluso el imperio inca alcanzó su mayor extensión, fue gracias a esos corredores incas que pueden alcanzar 70 kilómetros en un solo recorrido, descansar y al siguiente día hacer otros 70, llevando correspondencia y alcanzando a esas tribus también. Entonces, aquí los caballos que está hablando el Señor dice que tienen el poder, o el poder de ellos reside en sus bocas. ¿Pero por qué en sus bocas? Porque es que cuando la palabra del Señor habla de estos seres, habla de que tienen la capacidad de llevar el engaño, la injusticia, a través de las palabras que transmiten. Llevan el engaño. A través del mensaje que llevan, van a llevar a que mediante esa obra espiritual, la gente siga los consejos engañosos, el mandato engañoso y la forma de vida que estos seres han querido implantar en el ser humano. El poder está en sus bocas, pero también en sus colas, las cuales dice que como serpiente, como la boca de una serpiente, en sus colas tienen también veneno. De la boca por la boca sale todo lo que hay en el corazón del hombre, dice la palabra del Señor. Aquí por la boca sale todo lo que hay en el corazón o en el interior de estos seres. Y lo que hay en el interior de estos seres es la muerte del ser humano. Ahora, el Señor nos da indicio, nos indica por qué habla de caballos. Lore, hazme un favor, regálanos Job 29, 19 al 25. Diste al corcel su valentía, vestiste tú su cuello de crines ondulantes, lo harás brincar como langosta, sus relinchos son majestuosos y temibles, escarba en el valle, se regocija en su fuerza, sale al encuentro de las armas, se ríe del miedo y no se espanta, ni retrocede ante la espada.
La aljaba resuena contra él. Fulguran lanza y jabalina, y no obstante, con ímpetu y furor devora la distancia, sin importarle el son de la trompeta. Parece decir, entre clarines, ¡Ea, ea!, olfateando desde lejos la batalla, la tronante voz de capitanes y los alaridos de guerra. Qué bueno es el Señor con nosotros. Cuando dice que estos seres que salen de la profundidad del abismo salen langostas. Y aquí dice por qué los caballos se pueden ir haciendo un conjunto juntamente con las langostas. Dice en el 20, los harás brincar como langosta. O sea, ese salto que da la langosta, dentro de un animal diminuto, ese salto es monumental. La velocidad de invasión del caballo es la que el Señor está exaltando aquí a través de Job. Lo hiciste brincar como langosta. Le dice, eres majestuoso y temible. Cuando Daniel ve a la bestia, que dice que era una bestia temible. Miren las características desde el punto de vista espiritual. Miremoslo desde lo espiritual. Dice que el fundamento de él está en su fuerza. Pero miren lo que también dice. Se ríe del miedo, no se espanta, no hay amenaza para este ser. O sea, confía tanto en su propia fuerza que no hay amenaza. ¿Por qué decimos que alcanza tal velocidad y que una de las características para este tiempo es la obra de estas langostas, la obra de estos caballos, invadiendo la tierra de manera rápida, pronta, sin gastar mucho tiempo? Porque lo dice, con ímpetu y furor devora la distancia. Y miren cómo podemos empezar a enlazar que la palabra del Señor no tiene ni una letra, ni una palabra que no esté orquestada, organizada desde el plan eterno del Todopoderoso y de aquel que tiene toda la sabiduría. Dice que sin importarle el son de la trompeta, lo que decíamos cuando determinamos las reglas para estudiar las trompetas, dijimos, es escuchada por todos, entendida por aquellos que tememos al Señor y conocemos su plan. Mientras que estas langostas, estas bestias, se ríen, menosprecian el sonido de la trompeta, no conocen las consecuencias del sonido de la trompeta. Lo ignoran a voluntad o lo ignoran por ignorancia, pero lo ignoran. Ahora, Luigi, por favor, Jeremías 4:3. Sí, dice, mirad, sube como las nubes, sus carros como la tormenta, sus caballos son más ligeros que las águilas. Ay de nosotros porque estamos perdidos. Sus caballos son más ligeros que las águilas. Miren que siempre habla de rapidez, de inmediatez, de un poder que lo abarca todo en corto tiempo. Vamos al hebreo. En hebreo, para la palabra caballo dijimos que era la palabra sus, que es el Strong 5483. Pero miren que no solamente significa caballo, no solamente significa fortaleza, no solamente significa vigor, también significa una grulla, una golondrina, un ave rápida. También utiliza, para la palabra caballo, se utiliza la palabra parash, que es el Strong 6571, que allí es donde más se ve el hecho de que existe una mezcla entre, o una unidad entre el caballo y su jinete, entre el corcel y quien lo monta, entre el vigor, la fuerza que tiene esta bestia y quien lo controla. Así es como se crea un colectivo llamado la caballería, que son los que se forman para la guerra. Debemos tener en cuenta que si vamos a las escrituras, durante mucho tiempo, Israel, pese a que sus vecinos tenían caballos y carros que indicaban la fuerza, el vigor, cómo aplastaban la tierra por donde pasaban, Israel no tuvo caballos, no tenía caballos. Cuando llegan a la lucha incluso contra los filisteos y los cananeos, que eran en los valles, en las llanuras, que era donde mejor se utilizaban los carros tirados por caballos, lo que hizo inicialmente lo que hacían los israelitas era desjarretar los caballos. Les cortaban los tendones, eso indicaba el desjarretar. Pero ya
esta práctica llega a los tiempos de David, desarretando los caballos, pero más adelante los reyes deciden de que querían tener la fuerza de las otras naciones y empiezan a tomar los caballos y carros a su servicio. Por favor, Lore, ¿nos regalas Isaías 31:1? Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Elohim. Lo que estamos haciendo con esto es, hemos iniciado con unas langostas que tienen apariencias de caballos, sabemos que los caballos indican caballería, sabemos que la caballería indica rapidez para conquistar y que los caballos indican una, como si fueran águilas para conquistar, pero también indican esa fortaleza, esa fuerza para poderse imponer sobre otros, de tal manera que los ejércitos alcanzaban su mayor éxito cuando tenían una mejor caballería. Pero mira lo que nos está diciendo acá. Está diciéndonos que Egipto, que sabemos todos, y creo que no requiere mayor explicación, nos representa al mundo y toda la corrupción del mundo y cómo pretende atraer a los creyentes para que se sometan a su digamos, conquista, a su imperio, ¿sí? Nos está diciendo, no se vayan a Egipto, no se vayan al mundo, no confíen en las fortalezas del mundo, no se dejen conquistar rápidamente por el mundo, porque el mundo ya se encuentra sometido a un faraón. Martica, ¿nos regalas por favor Génesis 47:17? Nos habla de un José en Egipto, el segundo después de Faraón. Vamos, Martica, por favor. Aunque no había alimento en todo el país y la hambruna era muy grave, y la tierra de Egipto y la de Canaán desfallecían a causa de la hambruna, así pues José recogió toda la plata que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por el grano que le compraban, e ingresó José la plata en la casa de Faraón. Cuando se hubo acabado la plata de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, todo Egipto acudió a José, diciendo, danos pan, porque hemos de morir en presencia tuya, pues la plata se ha acabado. Entonces dijo José, se ha acabado la plata, entregad vuestro ganado y yo os daré por vuestro ganado. Y llevaron sus ganados a José. Entonces José les dio pan por los caballos, por el ganado del rebaño, por el ganado de la vacada y por los asnos. Y durante aquel año les suministró alimento a cambio de todos sus ganados. Finalizado aquel año, acudieron a él el segundo año y le dijeron, no ocultamos a nuestro Elohim que puesto que la plata se ha acabado y también el ganado es de nuestro Elohim, nada queda delante de nuestro Elohim, sino nuestro cuerpo y nuestro suelo. Porque hemos de morir ante tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestro suelo seremos esclavos de Faraón. Pero danos semilla para que podamos vivir y no muramos, y la tierra no sea asolada. Y José compró para Faraón toda la tierra de Egipto, porque todos los egipcios vendían sus campos, pues la hambruna arreciaba sobre ellos. Así el país llegó a ser de Faraón, e hizo trasladar al pueblo a las ciudades de un extremo al otro de Egipto. Solamente dejó de comprar la tierra de los sacerdotes, porque había un estatuto de Faraón para los sacerdotes, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no tuvieron que vender sus campos. José dijo al pueblo, he aquí, hoy os he comprado a vosotros con vuestra tierra para Faraón, y ahí tenéis semilla para sembrar la tierra. Cuando llegue la cosecha daréis la quinta parte a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar el campo, para alimento vuestro, para los que están en vuestras casas y para alimento de vuestros pequeños. Respondieron, nos has dado la vida, hallemos gracia a ojos de nuestro Elohim y seamos siervos de Faraón.
¿A quién llaman Elohim allí? Faraón. al faraón. Al faraón. Al faraón el que lo llaman Señor, Dios, porque es que además faraón para ellos era eso. Ahora, ¿a qué viene este Génesis 47:17? Viene, bueno, en adelante hasta el 25, desde a que lo que se está viendo allí es que entregan su fuerza, los caballos, entregan el dominio, entregan la fortaleza, se la entregan a Faraón, juntamente con el resto de ganados. Ahora, si lo que dice la palabra del Señor es que todo esto era sombra de lo que habría de venir, era una instrucción para que quedáramos advertidos de lo que habría de venir, ¿por qué no mirar si esto aplica al tiempo presente? Dijimos, Egipto es el mundo, Faraón es el Señor que rige al mundo. Y nos ha advertido, no vayan al mundo. ¿Por qué no vayan al mundo? Porque miren lo que sucede y veamos si se asemeja a los tiempos que estamos pasando y que estamos por pasar. Dice que escaseaba el grano, escaseaba el pan. ¿Por qué escaseaba? Miren que habían pasado 7 años de absoluta prosperidad, de una prosperidad general. Las 7 vacas gordas. Todo mundo tenía con qué poseer lo que a placer quisiera disponer. Tenían con qué. Pero ahora, hasta ahora está empezando. Van en el primer año de esta caída. Porque recuerden que más adelante dice que en el segundo año, o sea que hasta ahora están en el primer año de la caída. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí dice que ya en ese primer año ha habido una escasez y desfallecen. ¿Pero por qué desfallecen? ¿Por qué se vuelven débiles? Por la hambruna. ¿Y esta hambruna de dónde procede? De una sequía. Hoy en día, para creyentes o no creyentes, déjenme decirles que el cielo está a disposición de ciertas potencias. El clima está a disposición de las tecnologías. Pueden llevar la sequía al lugar de la tierra que bien les parezca, cuando quieran debilitarla. Desde la Segunda Guerra Mundial se entendió perfectamente que la forma como yo puedo complicar al otro ejército, al enemigo, es a través de complicarle el clima, complicar el abastecimiento de alimentos. Pero es que además, económicamente lo beneficia a los grandes poderes. ¿Por qué? Porque ya no se depende de la tierra para el alimento. Allí entran a funcionar los laboratorios. Los laboratorios son los megacultivos actuales que le van a dar al hombre la alimentación independientemente del Dios que controla el clima, porque ahora ellos se han hecho dioses controlando el clima a su arbitrio, a su acomodo. Pero dice allí, así pues, en el 14 dice que así pues recogió José la plata. ¿Para quién la recogió? Para Faraón, para un único gobernante. Recogió la plata. Primera situación, vienen de tener una abundancia de poder adquisitivo a través de una moneda fuerte, que se presenta comercialmente en cualquier sitio y puedes adquirir lo que a bien tengas disponer. Pero ahora esa moneda se debilita, cae, no te sirve para nada. Y es lo que estamos afrontando en este tiempo. Ya las monedas están en caída. Ahora la idea es entregar todo el control a aquellos que disponen de la Internet. ¿Por qué? Porque la idea es llevar toda la moneda virtual. Pero vamos a repasar históricamente qué pasó. Históricamente, para un agosto de 1971, Richard Nixon se presenta en los televisores de todos los americanos, que para ese momento eran todo el mundo, y les dice que ya en adelante no se va a seguir el modo oro, sino el modo deuda, el modo dólar. E impone, ya venía imponiéndose de Norteamérica desde la Segunda Guerra Mundial como la megapotencia y una potencia sin competencia alguna, ya había impuesto el dólar como una moneda de reserva y de intercambio. Ahora es la moneda de reserva en el sentido de que no hay oro que la respalde, sino que todas las naciones de la Tierra se convierten como una especie de súbditas de Norteamérica al tener como moneda de reserva el dólar. Y lo impone la moneda del dólar. Todo el mundo pensaría, se cae esa moneda y se acaba la economía. Al siguiente día, cualquiera que haya ido a la bolsa de valores se daría cuenta que la gente empezó y crece la bolsa de valores de una manera absolutamente sorprendente porque la gente se vuelca, perdón,
a buscar respaldo en los commodities, respaldo en los bonos, que son cosas que son expectativas, meras expectativas. A mí me entregan un bono, es un papel, incluso le llaman bono basura, un bono donde me dice que me deben una cierta cantidad, que me van a pagar inicialmente intereses. Hoy en día se maneja con intereses negativos, lo cual es lo más, hace más absurdo todavía que tú inviertas para ir perdiendo. Y la gente se respalda en eso. Entonces, lo que esperarían que fuera una caída que al mundo entero sorprendiera, fue una fortaleza para los que manejan la economía. Tengan en cuenta en esto, cuando cae una economía, los que provocan la caída son los que menos sufren. Los que más sufren es el pueblo, las naciones menos preparadas. Pero bueno, cae la plata, entregan su moneda y les digo, miremoslo a tiempo presente, que es lo que está sucediendo en este tiempo, y la entregan bajo el control de una misma mente, de una sola autoridad. En este caso, la autoridad es Faraón. La plata ya no es la moneda de intercambio. Esta crisis afecta al pueblo, pero el pueblo busca en su gobernante convertirlo casi que en un dios, como una forma en la cual encontrar seguridad económica. Pero luego dice que cuando se hubo acabado la moneda, se hubo acabado la plata, corre la gente de Egipto y la gente de Canaán. Miren una cosa, todos le repiten lo mismo en Egipto, porque recurren a ese Egipto, recurren al mundo, a las costumbres y tradiciones del mundo, incluso los que habitan Canaán. Vamos a ver más adelante que no incluye a Israel. Los que habitan Canaán son los que dicen ser herederos de la palabra, herederos de la doctrina, pero realmente al pueblo que el Señor envió la palabra, a ese pueblo no lo tocan, no lo tientan a ir de esa manera a Egipto. ¿Terminará en Egipto? Claro que terminará en Egipto, pero bajo otras condiciones. Entonces, dice que habiéndose acabado, ¿sí? Todos van allí y le dicen, ¿por qué hemos de morir? Y miren que se lo dicen varias veces. ¿Por qué hemos de morir? Lo dicen nuevamente en el 19. ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Y luego le dicen, gracias porque nos has salvado la vida, le dicen a Faraón. Pero esto nos lleva a que debamos entender de que esta explicación de qué pasa allí, por qué hablan tanto de la vida, la podemos encontrar desde Job. Recordemos que cuando vemos Job 2, 1 al 5, dice que los hijos de Elohim fueron ante el trono de Elohim, ante el trono del Señor, y todos están allí, y de repente Hasatán le dice al Señor que si no ha visto a Job. Y dentro de la conversación, Hasatán despliega, hace visible su estrategia, su táctica, y dice, el hombre dará todo lo que tiene, lo dará por su vida. Y déjame tocarle su vida para que veas que en últimas él terminará es maldiciéndote, le dice al Señor, terminará negándote. Ese es lo mismo que están diciendo allí. Vamos a someternos a este Elohim porque está de por medio nuestra vida. ¿Quiénes lo dicen? Los que ya habitan en Egipto y los que tienen la mentalidad de Egipto. ¿Por qué hemos de morir en presencia tuya? Le dicen a Faraón. Ahora, ¿por qué? Porque están desesperados porque la plata ha perdido todo su valor. Miren que aquí arranca todo. El mundo entero está dispuesto a entregarse a una misma autoridad, a un anticristo, a uno que niega al Señor, que niega la palabra, porque es que ya su mente está enajenada. Ya sirven esa Moloch y no al Dios verdadero. Ya sirven a la economía, buscan el beneficio en lo económico. Así es que cuando la economía cae, toda su fortaleza se ve deshecha. Y buscan cómo refugiarse en aquel que ha demostrado tener toda la autoridad para dominar la economía global. Y ya es allí en donde ellos entregan los caballos y los ganados, entregan sus fortalezas, porque ya psicológicamente, anímicamente, se han rendido. Pero es que ya de tiempo atrás se ha rendido la humanidad.
ante poderes económicos, ante grupos de dominio, ante esos grupos o llamémoslos grupos sectarios privilegiados en lo económico, en lo tecnológico, unos pocos, el 1% gobernando el 99%, pero se van a dar cuenta que en últimas es uno solo gobernando a través de ese 1% al total del restante 99%. Ahora, le entregan los caballos. ¿En qué fecha está sucediendo esto? Antes del segundo año, porque en el 18 dice, finalizando aquel año, acudieron a él el segundo año. Ahora, ¿por qué decimos que todo esto sucede con los de Canaán que tienen la mentalidad egipcia y con los egipcios y no con Israel? Porque esto nos lo revela Génesis 45, 6 al 11. Por favor, Lore, nos regalas Génesis 45, 6 al 11. La hambruna ha estado sobre la tierra por 2 años. Aún por otros 5 años no habrá siembra ni cosecha. Elohim me envió delante de ustedes para preservarlos a ustedes como un remanente en la tierra, aún para darles vida mediante una gran liberación. Vivirás en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, rebaños, ganado, todo lo que posees. Yo proveeré aquí para ti, para que no seas golpeado por la hambruna, tú, tu casa y todo lo que tienes, porque aún quedan 5 años de hambruna. A ver, fíjense que primero, para aquel tiempo Israel no se respaldaba en caballos, eran ovejas. Incluso en Egipto dice que era considerado una tarea inmunda el hecho de que fueran pastores, pero su respaldo estaba en estas pequeñas criaturas y no en las grandes bestias, no en los caballos. Partamos de allí. Segundo, era un pueblo que pese a estar en Canaán, estaba desconectado de aquellos que tenían una mentalidad de cananeos que tenían subordinación a Egipto. O sea, allí había un grupo apartado del resto, discriminado incluso por el resto, porque eran pastores. Pero este pueblo, esta discriminación, este haberse apartado, haberse alejado de los otros, fue lo que los mantuvo con una fortaleza tal que cuando llegó la verdadera crisis, encontraron en José como prefiguración de Mashiach, encontraron el soporte y el respaldo para mantenerse fuertes, para mantenerse incluso con sus ganados, mantener un poder adquisitivo que también habría de caer, porque la moneda que era la plata, que ellos mantenían como plata, la entregaron incluso cuando van en su segundo viaje ante José, y es cuando José se manifiesta, se identifica, se da a conocer, como habrá de suceder con Mashiach para este tiempo. Pronto, muy pronto estará su venida y su manifestación, su revelación como el único Hijo del Todopoderoso, su revelación como aquel que ha sido determinado o manifestado por el Señor para nuestra protección, para nuestro amparo, para nuestra seguridad, para que estemos totalmente apartados de aquellos que han entregado su vida, su fuerza, todo su ser al faraón, a Egipto, al mundo. Entonces, en ese segundo año, que es cuando ya avanza, el segundo año es cuando los pueblos llegan a rendirse delante de Faraón y le dicen, seremos esclavos de Faraón. Es el tiempo que se nos aproxima, que está a la vuelta de la esquina, que se puede contar en meses, cuando la humanidad entera de manera voluntaria se entregará al anticristo, al antimesías. Un antimesías que estableceremos en otro estudio a futuro, muy pronto también, estableceremos cuál es su nombre y cuál es su número. Porque es que el Señor en Apocalipsis 3 dice que son las dos cosas. Dice que se dejan marcar o por el nombre o por su número. Entonces, estamos prontos a verlo, pero miren lo primero que hace Faraón. Lo primero que hace Faraón cuando estos se entregan de esclavos es que los traslada, en el versículo 21 dice, e hizo trasladar, esto ya lo hace Faraón, ya no lo hace José.
e hizo trasladar al pueblo a las ciudades de un extremo al otro de Egipto. Hoy en día, ¿por qué conviene que la mayoría de la gente habite en ciudades? El 56% de las personas en el mundo habitan en ciudades de más de 1 millón de habitantes. Más del 70% de la población mundial habita en ciudades de más de 2.000 habitantes, perdón. Y el resto, la mayoría, habita ya en veredas. No alcanza a ser el 1% o 2% de aquellos que declaran habitar en el campo. Habitan en veredas, habitan en lo rural, rural dentro de lo que podríamos llamar una zona urbana más pequeña, de no tanta población. Pero estamos hablando de que el gran porcentaje de habitantes hoy en día está en las ciudades. ¿Y por qué en las ciudades? Porque en las ciudades es la mejor manera de que tú sientas una fortaleza, una seguridad falsa. Ya no dependes del clima para adquirir tus alimentos. Depende de que tu jefe te pague tu salario para ir al supermercado y comprarlos. Ya no miras al clima para poderte desplazar, porque ¿para qué? Si ya para eso existen servicios urbanos e interurbanos. Es la mejor manera para hacer que una persona deje de clamar al Señor. Porque incluso, en el peor de los casos, sale a la calle a pedir y encontrará un montonón de clientes potenciales para su servicio de hacer sentir a los otros que se satisfacen siendo misericordiosos. En muchos casos. En muchos otros casos hay que aplaudir al creyente que siente misericordia, pero no siente vanagloria por hacerlo al apoyar a una persona de estas. Solamente dejó de comprar, dice el 22, una tierra, la tierra que era de los que estaban sirviéndolo ya de antemano, los sacerdotes, que adoraban al Dios que el faraón dijera que él representaba, que era que él manifestaba que era ese Dios en la tierra. Y por eso estos comían la ración que Faraón les daba, ya de antemano. Lo que decimos, vamos a entrar en un análisis en donde podremos ver que aquellos que ya están al servicio de aquel espíritu, de aquellos espíritus que salieron del abismo, que están causando la muerte y que están procurando la muerte del ser humano, aquellos que ya les sirven, comen de la mano de ese desvío, de esa inmoralidad, de esa intención de acabar con una humanidad y que ya han ido acabándola desde el punto de vista de que lo moral ya no importa y la palabra ha sido ignorada, la palabra del Señor, la Torá, ha sido ignorada. Pero luego, ¿qué les entrega? Luego les entrega una forma de sembrar controlada, bajo su dominio. Y al final, todos terminan alabando a Faraón, diciendo, hallemos gracias a los ojos de nuestro Elohim y seamos siervos de Faraón. No hay necesidad de imponerle a nadie nada. El antimachía va a ser la tan anhelada solución en medio de un mundo convulsionado. Cada día, y hablamos de caballos, cada día más rápido te llega información, de un lado y de otro. Hace 50 años el mundo estaba esperando y se transportaba en elementos mucho más lentos que lo que hoy en día nos transportamos. Incluso no tenía acceso a la información como hoy dispone cualquiera de nosotros a un clic. Pero en la medida en que más tenemos información, tenemos mayor confusión. No sabemos qué es verdad o qué no es verdad, qué creer y qué no creer. Pero nos ha sido impuesto que existen unos organismos que son los que generan qué es políticamente correcto y qué es políticamente incorrecto, qué es verdad y qué es mentira. Entonces son ellos los que dicen, esta noticia es fake, es mentira. ¿Por qué la creemos? Porque viene de una entidad oficial. Pero todo esto nos indica que aquel que piense diferente, que no esté de acuerdo a ellos, que no esté de acuerdo a la cabeza que es Faraón, entonces es considerado el enemigo, a ese hay que aniquilarlo, a ese hay que eliminarlo, hay que sacarlo del combate. ¿Mm? Recordemos que Israel no estaba durante esa entrega, pero luego fue conquistada, fue invitada, ingresó y por último
fue sometido como esclavo a Faraón. Fue sometido. Inicialmente, aquel que no se deja seducir ha de ser sometido a la fuerza. Ha de padecer dificultades. Ha de pasar por pruebas. Pero es allí donde nuestra fe tiene que verse fortalecida. Es allí donde marcamos si yo soy de los de Faraón y de la tierra de Egipto, o si soy de los de Israel y de la mano del Todopoderoso. Allí es donde mi fe es probada. En este tiempo nuestra fe está siendo probada. En este tiempo es donde los poderes dominantes no requieren dinero, no requieren plata. Para eso ellos lo fabrican, ellos lo imprimen. De la nada aparecen grandes fortunas. Y cuando empiezan a imprimir grandes fortunas de dinero, aparecen las burbujas económicas. Y cuando las burbujas económicas estallan, ¿será que los sacerdotes de Faraón son afectados? No, salen fortalecidos. ¿Quién es el que sufre? El pueblo. Porque los perjuicios los recibe el pueblo cuando ahí estallan las burbujas económicas. Pero los macroeconomistas y los dominadores, ellos salen perfectamente bien cuidados, muy alimentados. Su megalomanía y su ego salen fortalecido y salen disponiendo de un montonón de siervos dentro de los seres humanos, sin darse cuenta ellos mismos que son siervos de unos espíritus de engaño. Dice la palabra del Señor que van engañando y siendo engañados. Son al mismo tiempo causa de engaño y no se dan cuenta dentro de su ignorancia, dentro de su megalomanía, dentro de su creerse tan grandes, no se dan cuenta que son solamente siervos con una conciencia cauterizada por la ambición al servicio de estos espíritus. Pero son esclavos más esclavos que incluso el pueblo, al cual deben someter a látigo para que se les pueda inclinar. Tienen que someterlo a hambre para que se pueda subordinar. Tienen que someterlo a crisis económicas para que puedan obedecer. Pero en cambio ellos se han entregado a voluntad de manera rápida, han rendido por una ansia de poder, una ansia de fama, una ambición económica, se han rendido a estos seres. Estos son los mismos que primero crean un desorden mundial para así fácilmente establecer un nuevo orden de las mismas dimensiones. Un solo faraón, un solo Elohim, pero utilizando siervos, sacerdotes, para que esto suceda. Miren, los órdenes a nivel global siempre suelen iniciar con una guerra. Una guerra que puede ser una guerra interna que hace que se modifiquen o se reinterpreten las constituciones, o una guerra entre naciones que terminan con reinterpretar o redactar tratados, pero cuando se quiere tener una hegemonía a nivel global, se hace una guerra de impacto global que incluya dos grupos, o mínimo dos grupos, dos bloques, ¿sí? La última vez lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se presentan dos bloques en batalla, el bloque vencedor, liderado por una nación que no inicia, no va desde el principio. Esta nación, teniendo todo su poder, en estos momentos incluso las superpotencias, recordemos, eran Estados Unidos e Inglaterra, tenía que quedar una sola de ellas, pero es que había la segunda, Inglaterra ya venía desgastándose desde el principio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos entra ya contra un enemigo que había desgastado gran parte de su fuerza y con unos aliados que también se encontraban listos a subordinarse a Estados Unidos porque también estaban desgastados en medio de la guerra. Y se levanta un líder dominante, Estados Unidos, que establece una gobernanza mundial. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de modificaciones y de imponerse primero en el sistema educativo. El primer elemento para gobernar siempre será la parte educativa. Es la auténtica base de toda gobernanza. Se da no solamente en las aulas. La instrucción para la educación también se da desde el sistema legislativo. Modificación de las leyes. Ahora, a partir de esto, también se impone y es visto como un objeto de adoración dentro de los poderes económicos y financieros. Su moneda
termina siendo la moneda de intercambio exclusiva en ese momento, y luego en 1971 la moneda de reserva. Entonces empieza a hacer que sea interesante para el resto de naciones estar de amiguitos, de amiguis, de aquel que es el nuevo superpoder, la nueva superpotencia. Y empieza a generarse también un dominio que es el dominio al cual debemos apuntar y mirar hoy en día, que es el dominio tecnológico. La educación tiene que ver con ciencia. El dominio procede desde allí, pero se manifiesta sobre todo dentro de un dominio tecnológico, que en la mayoría de las ocasiones es la creación de una necesidad inexistente. Una comodidad que desconocías que necesitabas. Y empieza a aparecer la tecnología dentro de niveles ocultos, a un nivel muy superior que está oculto de la población, mientras la población es entretenida con pequeños dulces tecnológicos, con caramelos tecnológicos, que lo portamos a diario y que en la mayoría de los casos para el día de hoy se llama celular. El sistema de comunicación y de tecnología que reposa en nuestras manos en un celular es superior al que llevó al hombre a la luna, o al que dicen haber utilizado para decir que llevaron al hombre a la luna. Ahora, con la capacidad tecnológica crece también la capacidad militar, el poder someter por la fuerza a los demás, el verse como hacerse ver como el modelo a seguir. Todas las naciones quieren ser como Estados Unidos para alcanzar el poder de Estados Unidos, y por eso incluso hay tal admiración por Estados Unidos que la gente migra hacia Estados Unidos, buscando un mejor futuro porque están convencidos de que allí sí están las oportunidades. Y terminan moldeando la mente, el discernimiento, el entendimiento, el juicio de las generaciones venideras. Ahora, si nosotros vamos a ver el tiempo presente, el tiempo que nos encontramos, está resurgiendo una nueva superpotencia. Se llama China. ¿Vemos guerras? Claro, vemos guerras, pero es que las guerras son la forma como los perros se muestran los dientes. Pero los perros que tienen el poder miran desde la barrera, controlan desde la barrera, pero no sufren los daños de aquellos que están involucrados en la guerra. ¿Envían armas? Sí, claro, envían armas. ¿Por qué? Porque es necesario hacer la prueba en el campo real de guerra, no solamente en el teatro de guerra, en el campo real de guerra. Así es de que ellos salen, nuevamente, como dijimos, salen fortalecidos de las crisis, mientras el pueblo sufre las consecuencias y los perjuicios de las guerras. Así logran que el mundo entero les obedezca. ¿Solamente por qué? Porque quieren preservar la vida. ¿Qué tipo de vida? La vida a la cual se les ha hecho necesario vivir, porque les han creado la necesidad de que así sea. Pero en la población en general, todo este tipo de cosas han servido también ¿para qué? Para que la fuerza, el fundamento real del ser humano, que es la Torá, sea olvidada. La gente vive distraída. Incluso los creyentes son creyentes de domingo, pero las escrituras brillan por su ausencia. El hombre así está dispuesto en su afán carnal, terrenal, que no valora lo espiritual, está dispuesto a entregar el dominio de manera rápida, en corto tiempo, a una sola autoridad. Y esta autoridad ya hoy en día, a través de la tecnología, a través de organizaciones multilaterales como la ONU, ha sobrepasado las fronteras. Así es de que lo que allí sucede en aquellas convenciones supranacionales, estas convenciones rigen a las naciones fuertes y a las naciones débiles, en apariencia. Porque estamos en el gobierno de los pies de hierro y de barro que habremos de ver en el libro de Daniel. La logística ya está lista a las sombras. En lo oculto, nosotros estamos viendo la tecnología que incluso fue desarrollada hace 50 años, tal vez 30 años. Hemos alcanzado un desarrollo tan rápido y que se acelera cada día más de 75 años para acá. Termina la Segunda Guerra Mundial, se vuelve y se instala Israel en su tierra, porque ese es el evento detonante, el evento determinante, el evento que nos hace ver, aquí podemos conectarnos y mirar el hilo de la historia dentro de las escrituras, es el retorno de Israel a su tierra. Pero desde la sombra, desde lo oculto, las tinieblas están obrando.
Las tinieblas ya están engañando, las tinieblas ya están redoblando su control, cada día lo redoblan hasta alcanzar un control global y expresan su mentira de manera cada día más abierta. Ahora el homosexualismo se aplaude. Aquel que vive uno de los dos géneros a plenitud, o hombre o mujer, está considerado un loco, fuera de tiempo, un anticuado. Es digno de juicio y de sentencia, porque no está conforme a la mentalidad del mundo actual. Si nosotros llegamos a expresar, no que creemos solamente en Dios, sino que a ese Dios le damos nombre y decimos que Yeshua, su Hijo, se entregó por nuestra salvación. Incluso muchos llegan a decir que nunca le pidieron a Yeshua que se entregara por nadie. Entonces que ellos se niegan a obedecer a Yeshua porque Yeshua lo hizo a motu propio. Los caballos, los que hemos analizado, nos hablan de fuerza, de confianza, pero sobre todo de rapidez, de invasión, de que ya no hay sitio oculto donde no puedan penetrar. Y eso es lo que ha pasado. Y lo hemos visto en lo que acabamos de meditar. Entraron con la educación, han entrado con tecnología, la ciencia nos domina. Estamos viviendo en un tiempo en el cual el que no tenga un celular con todos los aditamentos que hoy en día nos venden, más allá de comunicarnos simplemente y de recibir o hacer llamadas, está fuera de tono, es un pobretón y está indicando que no tiene ningún tipo de perspectiva para alcanzar un futuro bueno, por lo menos de confort. Nos impresiona la velocidad con que la información nos llega, y ya no tenemos ni siquiera tiempo de analizarla y de decir, oiga, esto está o no está de acuerdo a la Torá, esto me sirve para la vida espiritual y para mi vida de moralmente correcta delante de la palabra, o no. Nos habla de un animal domesticado, el caballo, domesticado. ¿Para qué? Para con rapidez alcanzar, invadir y conquistar. Dentro de un efecto global de engaño y de mentira, de contaminación de nuestra vida espiritual. Es un efecto planeado. Óigase bien, no es coincidencial, es planeado. Y no es planeado del día de hoy, es planeado de mucho tiempo atrás, donde empezaron por demeritar, anular, quitar toda influencia de la Torá, ocultarla tras de mentiras de falsos predicadores o tras de la inconveniencia de esta para alcanzar las metas carnales que el mundo entero hoy en día ve como su objetivo. Y así poder hacer que las mayorías se rindan a un solo gobernante, a una sola cabeza. El mundo está en estos momentos viviendo la celeridad de los caballos. Está viviendo la incertidumbre, la confusión que precede al engaño a partir de la boca de estos caballos. Estos caballos no solamente encuentran sus cuatro patas en unas organizaciones, llámese está el Foro Económico Mundial, llámese está la ONU, llámese la Comunidad Económica Europea, llámese como se quiera llamar, el Bilderberg, como quieran. Las cuatro patas de este caballo encuentran su fortaleza en que el mundo entero está mirando a la tierra, a lo terrenal y no a lo espiritual. Y desde lo espiritual es que se está presentando el engaño a las naciones. Pero también desde nuestra fortaleza espiritual, desde el precioso Ruach, el Espíritu Santo del Señor, podemos encontrar cómo escapar de este engaño. Debemos estar dispuestos a dar nuestra vida, claro que sí. Debemos estar dispuestos a entregar todo nuestro confort. Es necesario. Pero es necesario también que entendamos que el mundo entero se inclina ante el antimashia, ante el anticristo, ante el faraón. Se inclina porque ha caído presa del engaño, de la mentira, del poder que sale de la boca de los caballos. Veremos qué significan estas colas y veremos al tiempo presente cómo se aplica a plenitud. Si alguien duda de que está próxima la venida del Señor, analice lo que hemos visto hoy. A ver si se convence, a ver si encuentra fundamento para saber, para abrir los ojos, porque aunque duela, hay que abrir los ojos. Y ese evangelio comodín, ese evangelio materialista, ese evangelio de pásala bien,
Ven a nuestra iglesia que vas a ver un grupo de alabanza que supera todas las bandas del mundo. Ese evangelio de mentira, ese evangelio que no se ajusta a la palabra del Señor, tiene que ser borrado de las mentes de los cananitas o cananeos que todavía tienen la mente de Egipto y no tienen el carácter de israelitas. Es tiempo de que volvamos a la Torá. Es tiempo de que la amemos, nos abracemos a ella y encontremos toda nuestra fortaleza, no en los caballos, no en los caballos, sino en ser siervos del único Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano de todas las naciones, aquel que creó los cielos y la tierra y cuyo dominio está en el hueco de su mano para preservarnos a nosotros de no caer en el engaño. Shalom, mis hermanos. Es tiempo de reflexión, tiempo de decisión. Bendiciones. Bendiciones. Shalom. Hasta la próxima.